Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Tómense el día de hoy como una pausa de hidratación en el fútbol, sí, porque Wall Street está cerrado, ni mercado de renta variable ni mercado de bonos. Así que el resto de bolsas del mundo, las asiáticas que están subiendo o las europeas, en esta jornada de jueves, en esta jornada de Acción de Gracias, pueden respirar tranquilas. Y esta pausa de hidratación nos viene bien porque buscamos tantas explicaciones y buscamos tantas respuestas a las elevadas valoraciones de Wall Street que podría decirse que estamos hechos un lío. A tal punto hemos llegado que después de que la Reserva Federal advirtiese de la elevada valoración de los mercados, llega hasta el propio Banco Central Europeo y dice que a lo mejor las valoraciones tan elevadas de las 7 magníficas obedecen al FOMO, al miedo a habérnoslo perdido. La cuestión es, a lo mejor no hay subidas tan brutales en los mercados de renta variable desde hace tiempo porque hay mucha liquidez, la misma que han propiciado los bancos centrales inyectando dinero en la economía. Bueno, que ya estamos todos, hasta el Banco Central Europeo, advirtiendo de la valoración de los activos tecnológicos en Wall Street. Es jueves, es Thanksgiving, los futuros americanos en positivo, hoy el contado va a permanecer cerrado y aquí empieza Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días, pues los futuros americanos en positivo, aunque hoy Wall Street está cerrado por festivo, cerrado porque es la celebración más importante para las familias, los hogares y el consumo en los Estados Unidos. Y a ver hasta qué punto sacan el bolsillo y la billetera los americanos para consumir entre hoy y el próximo lunes, porque eso podría acabar determinando el crecimiento de la economía americana durante esta recta final del año. Hoy, festividad en los Estados Unidos, el mercado puede pausar el balón, puede respirar tranquilo y caminar a sus anchas en esta jornada de jueves en el mercado europeo, salvo que tengamos imprevistos. Desde luego, advertidos estamos, por advertencias que no sea. La última, la del Banco Central Europeo, en su informe de estabilidad financiera diciéndonos FOMO, miedo a habérnoslo perdido, y eso podría ser uno de los motivos que está llevando arriba las elevadas valoraciones de Wall Street. Necesitamos explicaciones de todo tipo y en ocasiones las explicaciones no las acabamos de tener. Hay un analista, Gerardo Ortega, que ayer le decía a Rocío Arbiza, es que se nos pide demasiado, se nos pide que expliquemos absolutamente todo y a lo mejor en un mercado tan alcista no podemos explicar cada minuto, cada relato y cada advertencia. Escúchenle. Se nos pide respuestas que no hay. Y yo creo que se nos pone en general en un compromiso, ¿vale? Y digo esto ¿por qué? Pues porque, repito, son palabras mayores, eso de una burbuja y estas cosas, esas respuestas que no podemos dar porque es imposible darlas, entre otras cosas porque estamos en subida libre, Y como estamos en subida libre, Rocío, podemos estar dándole vueltas todo lo que queramos. Podemos dar las vueltas que queramos, podemos incluso escuchar a Nvidia, que ha emitido un memorándum a través de Bernstein para defenderse de las acusaciones del inversor Michael Burry, y dice que sus estados contables están bien, que se alegra muchísimo, que está encantada con el éxito de los chips de Google, pero que sus chips son más avanzados que los de Google. ¿Qué va a pasar en esa lucha por el liderazgo de la inteligencia artificial entre Google y Nvidia? Como Wall Street está cerrado, tenemos que remitirnos al siguiente capítulo, al de mañana, cuando tendremos media sesión. Hoy sube todo, sube hasta el euro, que ha recuperado el dólar 16 centavos, sube el Bitcoin, que ha recuperado la zona de los $90.000. Y bueno, la tranquilidad se instala en el mercado británico, libra al alza, precio de los bonos británicos al alza con caída de las rentabilidades, porque el gobierno de Downing Street, Rachel Reeves, no va a emitir más deuda o va a compensar la menor emisión de deuda con las subidas de impuestos y así encauzar las cuentas públicas. Rachel Reeves.
Dije que no habría vuelta atrás a la austeridad y lo decía en serio. Este presupuesto mantendrá la inversión en nuestra economía y en nuestro Servicio Nacional de Salud. Dije que reducirá el coste de la vida y lo decía en serio. Este presupuesto reducirá la inflación y proporcionará un alivio inmediato a las familias este año de este pronóstico. Es Acción de Gracias, es Thanksgiving, los pavos en el horno y nosotros al tajo, al turrón de los mercados financieros, la economía y las finanzas. Dirección técnica, Félix Franco, Íñigo Jalón, titulares con Miguel San Martín. Venga, empezamos con China, donde la actividad continúa. Pide a Estados Unidos que contribuya a evitar una escalada con Japón por la cuestión de Taiwán. Sí, lo dice una editorial del llamado Diario del Pueblo, en un momento de creciente tensión tras las recientes declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre un posible papel de Tokio en un conflicto. El texto sostiene que China y Estados Unidos comparten la responsabilidad de salvaguardar el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Subraya que Tokio no debe interferir en el asunto de Taiwán. Por otra parte, el gobierno de Japón no ha confirmado esta mañana la noticia de Wall Street Journal en la que asegura que Trump ha pedido a Takaichi que rebaje el tono sobre Taiwán. Precisamente Donald Trump califica como un acto de terror el tiroteo en Washington que deja 2 miembros de la Guardia Nacional gravemente heridos. Se produjo en un área cercana a puntos clave de seguridad en Washington, como la propia Casa Blanca. En un vídeo colgado en las redes sociales, Trump llama al atacante, que según medios ya ha sido identificado como un animal, y asegura que será juzgado por lo sucedido. Es un afgano que entró en 2021 durante la administración Biden, ha dicho. Esta noche puedo anunciar que he ordenado al departamento que movilice 500 soldados adicionales para ayudar a proteger nuestra capital. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser un país totalmente seguro y llevaremos al autor de este ataque bárbaro ante la justicia de forma rápida y segura. Si es que las balas que van en la dirección contraria ya lo han hecho. Trump ha aprovechado para reiterar su retórica contra los inmigrantes y sugiere que su gobierno intensificará los esfuerzos para deportar a personas indocumentadas y examinar más rigurosamente a quienes llegan a los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela revoca la concesión de vuelo a varias aerolíneas, entre ellas a Iberia. Y también a TAP, Portugal, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines o GOL, la brasileña, al acusarlas de sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por Estados Unidos y cancelar sus vuelos unilateralmente hacia y desde Venezuela. Pocas horas antes había terminado el plazo dado por el gobierno de Maduro para que las aerolíneas que cancelaron esos vuelos retomaron las operaciones. El Consejo de la Unión Europea confirma su apoyo a la simplificación de una serie de normas para facilitar las inversiones en defensa. En concreto, fija su posición para negociar con la Eurocámara el conocido como quinto paquete Omnibus presentado por la Comisión. Este contiene una serie de propuestas destinadas a simplificar ciertas disposiciones sobre las adquisiciones en el sector de la seguridad y defensa, facilitar inversiones y mejorar las condiciones de mercado para la industria de la defensa. Por ejemplo, el Consejo mantiene el plazo para la decisión sobre un permiso en 60 días, pero simplifica la posibilidad de extenderlo hasta 90, lo que lo hace más flexible. Bueno, nos venimos a nuestro país, es un día importante. Hoy nuestro gobierno, hoy nuestro Congreso de los Diputados vota la senda de déficit que puede rechazarse con los votos en contra de Junts y la abstención de Podemos. Son los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, el paso preliminar a la presentación de los presupuestos generales del Estado para 2026. El Gobierno no cuenta con mayoría suficiente para que aprueben ante la falta de apoyos de PP, Vox, Junts, Podemos y también la diputada de Compromís. Hacienda se ha puesto como tope someter a votación hasta 2 veces estos objetivos de estabilidad en el Congreso y si se rechazan el Gobierno seguirá adelante, dice, con la presentación de la senda que remitió a la Comisión en 2023 en el marco del programa de estabilidad. El Ministerio de Función Pública y los sindicatos acuerdan una subida salarial para los empleados públicos de más del 11% en 4 años. Un aumento que comenzará con la nómina de diciembre, un alza del 2,5% correspondiente a 2025, retroactiva desde enero. Le seguirá una del 1,5% para 2026, con otro 0,5% variable que se cobraría en el primer trimestre del 27 si el IPC supera el 1,5% a cierre de año. Para 2027 la subida salarial del 4,5% y para el 28 del 2%. En total el 11,4% por el llamado efecto arrastre. UGT y CESIF han respaldado el acuerdo, pero Comisiones se ha descolgado esta noche finalmente. La secretaria de UGT para Función Pública, Isabel Araque, destaca este pacto. Tenemos un 2,9% ganado de poder adquisitivo, que tenemos el 11,5% con todo lo que va a venir en estos años, que eliminamos la tasa de reposición de efectivos
que atacamos la insularidad, la indemnización por servicio. Es un acuerdo buenísimo por el empleo, por los trabajadores, por la ciudadanía, por las administraciones, por la calidad de lo público. El acuerdo incluye el compromiso de negociar además la jornada laboral a 35 horas semanales y la regulación del teletrabajo. Bueno, y si nos vamos a otros países europeos, pues crucial lo que ha sucedido en el Reino Unido, donde Miguel, el gobierno laborista británico, ha anunciado una subida generalizada de impuestos para recaudar en torno a 30.000 millones hasta 2029-2030. La ministra de Economía, Rachel Reeves, presentó ante el Parlamento su plan presupuestario que no afectará al impuesto de la renta dentro de su plan para reducir el abultado déficit y la deuda neta, pero sí congela el umbral para empezar a pagarlo, lo que arrastrará más contribuyentes al sistema y calculan unos 9.000 millones más. Elevará el impuesto sobre la propiedad de viviendas con un valor superior a los 2,3 millones, ampliará la tasa sobre las bebidas azucaradas y una nueva tasa a los vehículos eléctricos a partir del 28. Reeves defiende que así se mantienen las prestaciones sociales. El presupuesto de hoy se basa en las decisiones que tomamos desde julio del año pasado para reducir las listas del PERA del Sistema Nacional de Salud, el coste de la vida y la deuda y los préstamos. Sin duda volveremos a encontrar oposición, pero aún no he visto un plan alternativo creíble ni más justo para los trabajadores. También se incrementará del 21 al 40% el gravamen sobre los juegos por Internet y del 15 al 25% el de las apuestas digitales, al tiempo que gravará ciertas aportaciones a los planes de pensiones. Por su parte, la oficina presupuestaria prevé que el PIB crecerá este año un 1,5% por encima del 1% estimado en marzo. Pasa por horas bajas el Partido Laborista británico y también Merz, el canciller alemán, que ahora dice que ve señales de que la economía alemana mejora. Mantiene que se debe a su reforma de las reglas fiscales de principios de año, pero el FMI advierte de que las perspectivas a medio plazo son limitadas. Ha comparecido también en el Parlamento, dentro del debate de los presupuestos del 26. Reconoce que las reformas tardarán en surtir efecto en alusión a la reducción de los costes energéticos y las normas de amortización que no entran en vigor hasta enero. Ha vuelto a pedir paciencia y en relación con el debate sobre la reforma de las pensiones dice que negociará un nuevo consenso entre generaciones. Aumentará la ayuda militar a Ucrania en 2026 en 3.000 millones de euros más hasta los 11.500. Bueno, y protagonista empresarial de las últimas horas, El Corte Inglés. Su beneficio neto crece más de un 10% hasta 224 millones de euros en su primer semestre fiscal que concluía el 31 de agosto. Impulsado por las mejoras de gestión, la optimización de recursos y una mayor eficiencia. El grupo de distribución roza una EBITDA de 540 millones de euros, casi un 4% más gracias a la mejora del margen. La cifra de negocio a superficie comparable aumenta el 1,6%, 7.000 millones de euros. Cuentas que presentaba después de conocer que Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como presidenta, una sustitución que se producirá el 15 de enero. Y en la que enseguida vamos a analizar y ofrecer una mirada en profundidad, cambio en la presidencia del Corte Inglés. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Renovación generacional o hay algo más? Enseguida Luis Vicente Muñoz nos va a dar las claves. Antes las claves con Sarabot. Jornada de jueves, el pavo en el horno. Sarabot, ¿celebras Acción de Gracias? Buenos días. Muy buenos días, Laura. Ya es jueves y comenzamos en Alemania, donde se publica el índice GfK de clima de consumo de diciembre. También se conocerá el de confianza del consumidor y empresarial en la zona euro, España, Italia y Portugal. En la zona euro se divulgan datos de masa monetaria M3 de octubre y de préstamos a empresas y privados y se conocerán las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. No habrá referencias macro en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias. Bru, bru, bru. ¿Qué te parece cómo hago el pavo? Por cierto que hoy es el día del maestro, o de la maestra como yo. Bueno, mejor no, qué pereza. Jeje, chao. ¿Maestra de qué? ¿Tú? Sara, no lo entiendo. Venga, gracias. Protagonista de las últimas horas, Apple, a la que se le ha matado muchas veces en el mercado, pero ahí está, suma y sigue. Y mientras empiezan a especular los nombres, empiezan a barajar nombres para la sucesión de Tim Cook como CEO de la compañía, un informe, Contemporary Research, nos está diciendo que por primera vez en 14 años, Apple vende más smartphones que Samsung, 243 millones de unidades este año frente a las 235 de Samsung. Por primera vez en 14 años, la empresa de la manzana le adelanta a la empresa surcoreana, que es una de las grandes operadoras de telecomunicaciones, bueno, con sus smartphones en el mercado. Capital.
La bolsa y la vida. Amantes de la adrenalina, la naturaleza y la diversión, Black Friday ya está aquí. Aprovecha el mejor descuento de Bonoparques y ahorra hasta 110 euros. Disfruta de más de 200 atracciones, 500 especies, los mejores espectáculos y más de 365 días de pura emoción. Todo en un solo pase, solo hasta el 30 de noviembre. Condiciones bonoparques.es. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. 15 minutos sobre las 7 de la mañana, futuros americanos en positivo, pero hoy Wall Street cierra sus puertas. En 15 minutos empiezan a moverse los futuros del viejo continente y Asia subiendo. Enseguida nos vamos a las bolsas asiáticas, donde tenemos datos que nos vuelven a hablar de debilidad de la economía china. Pero antes, un movimiento empresarial de mucho calado, de una de las grandes empresas españolas. ¿Por qué se ha producido el cambio en la presidencia del Corte Inglés? ¿Es una cuestión generacional o hay algo más? Luis Vicente Muñoz, buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, Laura. A primera vista parece más un relevo generacional que una revolución estratégica. Lo explico. Marta Álvarez, la presidenta del Corte Inglés, desde 2019 deja su cargo a su hermana Cristina. No es un cambio aislado. Hace apenas unas semanas el CEO Gastón Bottaccini, el argentino fichado con pompa en julio del 24 para liderar el plan estratégico 25-30, fue cesado tras solo un año. Su lugar fue ocupado por Santiago Bau, un veterano financiero de la casa, como director general. ¿Esto es un paso audaz hacia la modernidad o el enésimo parche en un modelo que arrastra lastres del siglo XX? Empecemos por el proceso de relevo, que huele a dinastía familiar, más que a meritocracia corporativa. Marta Álvarez, la hija del histórico Isidoro Álvarez, tomó las riendas tras una guerra interna con su primo Dimas Jimeno en el año 18, un culebrón que dejó al grupo herido, pero estable. Bajo su mandato, el Corte Inglés ha navegado la pospandemia con resultados sostenidos. Facturación rozando los 15.000 millones de euros, beneficio neto de 360, deuda al mínimo de 16 años, unos 2.000 millones. Pero la salida del CEO Bottaccini, un ejecutivo con experiencia en Falabella, perfil disruptivo, nos recuerda que fue traído al grupo para inyectar frescura al plan estratégico, con expansión en viajes, finanzas inmobiliarias y con una reestructuración corporativa. Pero después de 2 ejercicios flojos en ventas físicas, a pesar de un e-commerce que viene creciendo a ritmos del 20% anual, fue defenestrado. Fuentes internas hablan de desajustes culturales, pero podría entenderse como pánico a externalizar el control. Sustituirlo por Bau, un contable de la vieja guardia, prioriza la caja sobre la innovación. La nueva presidenta Cristina Álvarez, con su rol en seguros y viajes, promete humildad y defensa de intereses. Pero es la cuarta remodelación en 6 años, un carrusel que grita inestabilidad disfrazada de continuidad. El plan estratégico 21-26 que impulsó Marta fue un bálsamo: digitalización acelerada, alianzas con MásMóvil, Mutua Madrileña de Seguros, tomó decisiones clave como diversificación en viajes y finanzas, con 3 millones de tarjetas Mastercard, y logró el primer rating, una triple B de S&P y de Fitch. Han sido años de saneamiento, de recortes, de desinversiones y focos en lo rentable, pero ¿es suficiente? El e-commerce, aunque fuerte, solo supone un 15% de sus ventas. Está lejos de competir con Amazon o con Zalando. En un mercado donde Inditex factura el doble con agilidad global, el Corte Inglés sigue anclado en sus grandes almacenes, esos templos del consumo que atraen turistas ricos pero que ahuyentan a millennials con precios premium en experiencias offline anticuadas. ¿Está prisionero el Corte Inglés de cierto endogamismo familiar? ¿Por qué no un CEO externo con visión tecnológica, como han hecho en Carrefour o en Tesco? El plan 25-30, con McKinsey a bordo, promete expansión. Pero ¿quién lo va a pilotar en estos nuevos tiempos de la IA? El fantasma de ser un blockbuster de los grandes almacenes puede estar sobrevolando. Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión. Efectivamente, si ustedes le dicen a un millennial, vamos a comprar al Corte Inglés, en ocasiones seguro que la cara de circunstancia que le ponen habla por sí sola. Vamos a los mercados asiáticos. Hoy no hay Wall Street, pero Asia se mueve. Nos vamos a los mercados asiáticos. Fotografía general de las bolsas. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Pues hoy vamos a comenzar con una que no es habitual en esta crónica, y es la bolsa de India, porque estamos viendo a sus índices de referencia, al Nifty 50 y al Sensex, que están alcanzando máximos históricos. Detrás de estas subidas están los buenos resultados empresariales, la estabilidad de la economía con recortes de impuestos y también menores costes de endeudamiento, señalan los analistas. Ahora sí nos vamos ya a la bolsa
bolsa de Japón, donde el índice de referencia, el Nikkei, está subiendo más de un punto porcentual, ha recuperado los 50.000 puntos, liderado sobre todo por las acciones de tecnología, con subidas de un 5% en los títulos de Advantis o en los de SoftBank, por ejemplo. Hoy ha hablado, por cierto, un miembro del Banco Central, Asahi Noguchi. Él aboga por subidas graduales de los tipos de interés, advierte de que las tasas bajas prolongadas pueden debilitar el yen y alimentar la inflación, y tras estas declaraciones lo que hemos visto es cómo la rentabilidad de los bonos de gobierno japoneses ha bajado. En Corea del Sur el Kospi avanza un 0,6%, aquí el Banco Central ha mantenido los tipos en el 2,5%, en línea con lo que se esperaba, y es la cuarta reunión consecutiva que lo hace. Pone fin al ciclo de bajadas en un contexto de depreciación de la moneda local y también un mercado inmobiliario que se sobrecalienta en Corea. Bolsas chinas, el Hansen en Hong Kong está subiendo 0,5% y en la China continental el CSI 300 con repuntes moderados del 0,3%. Bueno, hemos conocido en China datos macro, datos de empresas que nos vuelven a hablar de lo mal que lo están pasando las compañías en el país. Sí, son cifras del mes de octubre y ahí los beneficios de las grandes empresas industriales han bajado un 5,5% en tasa interanual, y eso después de 2 meses anteriores de fuertes repuntes con avances superiores de más de 2 dígitos. En septiembre, de hecho, esos beneficios subieron más de un 21%. Las empresas en el mes de octubre han lidiado con las mayores tensiones comerciales con Estados Unidos y también con la débil demanda interna, y el dato es peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Si cogemos los 10 primeros meses del año, esas ganancias de las grandes empresas industriales chinas han subido un 1,9% y eso supone una desaceleración. Entre los sectores con una mayor tendencia a la baja se encuentran la minería y las actividades auxiliares, con ganancias acumuladas en el año que han caído casi un 15% interanual. ¿Y algún apunte empresarial más, Sandra? Pues tenemos varios. Por un lado, la empresa china Anta Sport, que está explorando una oferta por Puma, según Bloomberg. Anta, que cotiza en Hong Kong, está evaluando una oferta por esta empresa y podría asociarse con una firma de capital privado. Pero es que tenemos muchas más. Por ejemplo, la China CATL, que va a formar hasta 4.000 trabajadores españoles para operar la que será la planta de baterías más grande de España, en Figueruelas, según anunciaron este miércoles en la ceremonia de colocación de la primera piedra para la empresa conjunta entre el fabricante de baterías chino y Stellantis. O la Comisión Europea, que ha pedido a la plataforma china Shame que le informe sobre las medidas que está llevando a cabo para prevenir que los menores tengan acceso a bienes ilegales, en particular muñecas sexuales de apariencia infantil y de armas. Ojo también a la promotora china Banque, que ha propuesto por primera vez postergar el pago de un bono con vencimiento en diciembre después de que algunos de sus títulos de deuda cayeran a mínimos históricos ante la incertidumbre por su posición financiera. Y una última, los reguladores chinos han prohibido a ByteDance, propietario de TikTok, implementar chips de Nvidia en nuevos centros de datos, según publica The Information. Gracias, Sandra. Oye, Miguel, ¿tú alguna vez te has enamorado a primera vista? Pues claro, como todo el mundo. ¿Y has invertido a primera vista? Uy, eso ya no. Lo de invertir hay que hacerlo bien. Pues mira, justo lo que hacen en banca privada de BBVA, porque primero entienden tu perfil y tus metas y a partir de ahí sus expertos construyen una estrategia de inversión personalizada y con visión a largo plazo. Banca privada de BBVA, 100% especializada, 100% a tu medida. Entra en bbva.es y descubre más. Capital, la bolsa y la vida. La bolsa, la vida y el trabajo y el empleo que no vamos a hacer nosotros porque lo puede hacer la inteligencia artificial. Y llega el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Guillermo Luna, y le pone cifras a los puestos de trabajo, a los empleos, que ahora sí puede hacer la inteligencia artificial y no hace falta
la mano del hombre. Buenos días. Buenos días, Laura. Así es. Asegura que la inteligencia artificial ya podría hacer el trabajo de prácticamente 1 de cada 9 empleados en Estados Unidos, un 11,7% de su fuerza laboral. No son despidos, no es una predicción exacta, es más bien una fotografía, una foto en alta resolución de lo que la tecnología ya es capaz de hacer. Ese porcentaje equivale en salarios a 1,2 billones de dólares y en el retrato aparecen profesiones ordenadas de traje con pantallas y gráficos, finanzas, salud, administrativa, consultoría, oficinas, empleos que creen en los cuadros de Excel igual que otros creen en los astros. Allí la inteligencia artificial entra sin pedir permiso, como quien ya sabe dónde está el interruptor de la luz. Y sin embargo, si movemos la cámara hacia España, la escena cambia. El futuro aquí lleva delantal, bandeja y zapatillas cómodas. La hostelería y en concreto los camareros están frenando, sin pretenderlo, el avance de la inteligencia artificial en nuestro país. No por rebelión, sino más bien por algo más simple: servir un café, mirar a los ojos, escuchar una queja, improvisar un chiste. Eso no es fácil automatizarlo con la inteligencia artificial. La evolución del empleo en estos sectores en 2024 habría sido 10 veces superior al crecimiento medio en España, lo que sugiere que de momento la IA no consigue reemplazarlos. Mientras Estados Unidos mira a las máquinas con la inquietud del que sabe que su trabajo cabe en un algoritmo, España de momento sostiene su empleo en la conversación, en la prisa del mediodía, en la paciencia de una mesa que pide solo un poco más de pan para su comida. El futuro del trabajo, Laura, quizá no sea una sustitución perfecta, sino más bien una convivencia imperfecta. Las máquinas haciendo números, las personas contando historias, y puede que ahí, en esa diferencia tan humana, esté nuestra oportunidad en el futuro. Bueno, pues a lo mejor ahí es donde tenemos la oportunidad. Ya sabes, Guille, que Jensen Huang, el CEO de Nvidia, advirtió, oye, pues mecánicos, electricistas son los puestos que más se van a necesitar. Pero fíjate cómo está cambiando la tecnología en nuestros hábitos, que desde hace mucho tiempo somos conscientes de los fraudes y las estafas amorosas que se establecen a través de Internet o de las redes sociales. Hasta tal punto de preocupación tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores en nuestro país, que en las últimas horas ha emitido una alerta sobre estafas amorosas o afectivas, que empiezan, bueno, pues como por casualidad, te pones en contacto con alguien, a veces por error, por una llamada, un WhatsApp, una red social que te acaba hablando de lo bien que vive, las inversiones que tiene, y te acaba invitando rápidamente y con prisas y premura a que tú también inviertas. Eso es lo que dice la CNMV, son red flags, alarmas, banderas rojas, para que detectemos lo que podemos considerar amor y simplemente es dinero. Y todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía.